Hablábamos al comienzo del programa de la situación provocada por las tremendas inundaciones y queríamos actualizar la información. Para esto estamos en comunicación con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, Carly, Irina Hauser y Werner Pertot de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y bueno, con un poco inquietos por saber cuál es la situación hasta ahora. Durante el día de hoy se estuvo trabajando en todos los municipios, continúa obviamente la asistencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los distintos ministerios, trabajando con todos los municipios afectados. Durante el día de hoy, por suerte, en muchos lugares fue bajando el agua, fue drenando correctamente el agua. Teníamos situaciones todavía complicadas, en las zonas más afectadas, que fueron Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Arrecife, Salto, pero también en algunos lugares del conurbano por las tormentas de anoche, que se había juntado bastante agua, pero bueno, por suerte fue bajando y desde el gobierno provincial se continuó con la asistencia, con el rescate, con las evacuaciones, con la búsqueda lamentablemente de algunos desaparecidos que quedaron de las tormentas del fin de semana por parte del Ministerio de Seguridad, en la asistencia con alimentos, colchones, materiales, en la limpieza de espacios, etcétera, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del Organismo Provincial de Integración Social Urbana, a través de la asistencia médica necesaria con el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ya se empezó a analizar las obras que se van a tener que llevar adelante, muchas obras de refacción de infraestructuras, de caminos rurales, el Ministerio de Transporte también colaborando con el corte de las rutas que se encontraban anegadas. Se siguió trabajando, pero te decía, por suerte empezó a bajar el agua, se redujo la cantidad de evacuados, que a poco van pudiendo volver a sus casas, obviamente con un panorama espantoso, ¿no? Porque están afectadas las infraestructuras, porque hay que ahora comprar muebles y demás, pero vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¿Hay una noción de cantidad de viviendas afectadas? Hay que mirarlo ahora cuando baje el agua y se verá qué asistencia se le puede dar desde la provincia de Buenos Aires. Por ahora estamos todavía asistiendo la emergencia, como se decía, entrega de ropa, de colchones, de alimentos, la evacuación, la vuelta a casa, etcétera. ¿Qué rutas quedan cortadas todavía? En este momento no tengo el dato, pero había cortes todavía en la ruta 8, en la ruta 9 y en algunas rutas provinciales, en la 41, en la 31, en la 32, probablemente ya se restablecieron en esos lugares porque ya venía bajando el agua bien, venía drenando bien el agua en todos estos lugares. Bien, y respecto de la articulación con el gobierno nacional, ¿cómo ha resultado? Razonable, se trabajó sobre todo en las tareas de rescate y evacuación con las distintas fuerzas federales que puso a disposición el Ministerio de Seguridad de Nación. Básicamente fue la principal articulación. Después de nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad le van a estar solicitando alguna asistencia específica al Ministerio de Capital Humano. Eso es lo que me transmitió en el día de ayer el jefe de gabinete, Guillermo Franco, que solicitemos la ayuda al ministerio, así que en eso se llevará adelante para seguir asistiendo a los evacuados, a los afectados. Ministro, ¿cómo le va? Werner Pertot lo saluda. ¿Qué tal? Debatíamos un poco antes de todo esto, cómo se va a poder afrontar estos fenómenos climatológicos a futuro, no sé, hay algo a repensar acá, ¿no? En términos de qué obras se pueden hacer, de cómo se puede hacer con una situación que no existía antes de esta manera y que estamos viendo que va a ser recurrente. No sé cómo lo están evaluando ustedes. Yo sé que estamos en un momento político complejo por lo que pasa con la obra pública, que no hace falta explicarlo demasiado, pero esto hay que pensarlo también a mediano o largo plazo, ¿no? Cuando pasemos de esto, ¿no? Por supuesto, pero también lo que quiero decir es lo que también dijimos en el caso de Bahía Blanca. Probablemente ninguna ciudad en el mundo está pensada, construida, diseñada, equipada
para una lluvia de 400 milímetros. Claro, a eso me refiero. Es muy complejo. A pesar de lo que digo, no sé, por ejemplo, lo que nos dice el intendente de Luján, que si no se hubieran hecho las obras que llevó adelante la provincia de Buenos Aires en los últimos años de profundización y ampliación de las obras del río Luján, en esta inundación, que fue una de las más grandes de la historia, hubiésemos tenido la basílica bajo agua, 5 cuadras hacia cada uno de los costados del río Luján, y ahí no tuvimos desbordes. Lo mismo nos dijo el día de ayer, que estuvimos con el gobernador en San Antonio de Areco, nos dijo que si no se hubiesen llevado adelante las obras del gobierno provincial, el impacto hubiese sido devastador probablemente, porque la inundación histórica que se recordaba era la de 2009, con 160 milímetros, y el impacto fue muchísimo mayor a la inundación de ayer, con casi 400 milímetros. Lo mismo en Exaltación de la Cruz, que también se llevaron adelante obras hídricas, 2 de 3 etapas que se llevaron adelante y se terminaron. La tercera etapa quedó pendiente porque la dejó abandonada el gobierno nacional. Lo cierto es que cualquiera de estos problemas se soluciona con obra pública, no con esperar que no llueva, ni rezar, ni estas cuestiones. O sea que cuando hay una definición de un gobierno que es no hacer obra pública, lo que está diciendo es que cuando tengamos este tipo de emergencia, este tipo de tragedia, el impacto va a ser pleno. Nosotros tratamos de hacer exactamente lo contrario, de llevar adelante toda la obra pública que podamos para solucionar todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, pero a veces es una cuestión de recursos. Estas obras públicas en general, todas las que te comenté sobre el río Areco, sobre el río Luján, etcétera, son obras públicas que fueron financiadas por fondos internacionales porque son de altísimo costo, de altísimo valor, y por lo tanto hay que negociar con bancos internacionales, con bancos de crédito, con bancos de fomento, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, etcétera, el Banco Interamericano de Desarrollo, para obtener los fondos para llevar adelante esta obra pública. Pero bueno, lamentablemente también el gobierno nacional ha decidido cortar con gran parte de estas obras públicas que inclusive se encontraban ya financiadas. ¿Y tienen identificados cuáles son las obras críticas que habría que hacer ante este tipo de situaciones que viene enfrentando el gobierno nacional? Mira, son muchísimas, muchas estaban en construcción y fueron abandonadas. Como te digo, la tercera etapa de la obra hidráulica que se estaba haciendo en Exaltación de la Cruz. También hay un tramo ahora de la ampliación y del dragado del río de Salado, que el gobierno nacional lo desfinanció y quedó parado. O sea, son muchas de las obras que hay en la provincia de Buenos Aires de este tipo. Y son obras que estaban dentro de un plan quinquenal de obra pública que habíamos estado ejecutando todo este tiempo desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Entiendo que sí, lo que es la emergencia, ayer, antes de ayer, los ministerios de Seguridad, incluso de Defensa Nacionales, se hicieron presentes, ¿no? Estuvieron coordinando con ustedes las distintas medidas. Sí, efectivamente. Bien. Se hicieron presentes, se estuvo coordinando. Este es un trabajo que se hace de manera bastante permanente con el Ministerio de Seguridad, fundamentalmente. Pero bueno, en estas situaciones tan de emergencia, de urgencia tan trágicas, se refuerzan los pedidos, se refuerza la colaboración. Sobre todo hay que tener en cuenta que obviamente fue mucho más virulenta la situación en Bahía Blanca porque fue una lluvia sobre un casco urbano de 400 milímetros en muy pocas horas. Esta fue en un periodo de tiempo más prolongado porque las tormentas empezaron inclusive el jueves a la noche en distintos lugares. Bueno, a la noche estuve hablando con el intendente de Chacabuco, que había tenido una caída muy fuerte de agua, pero que se extendieron durante el tiempo en una franja de espacio muchísimo más amplia. Esto no fue una lluvia, una tormenta sobre una ciudad, sino casi sobre media provincia. Quien quiera ayudar de alguna manera, ¿cómo puede hacerlo? Mira, hay distintas organizaciones que están haciendo unas primeras colectas. Sí. Por el momento el gobierno provincial está asistiendo con materiales propios, con colchones, con alimentos, con ropa, con frazadas, etcétera, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, con agua potable a través de la empresa pública de agua de la provincia de Buenos Aires, de APTA. Por ahora, porque no fue una situación en ese sentido tan grave como la que vivimos en Bahía Blanca. Por ahora estamos
trabajando con la asistencia pública. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, gracias por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias.